Buenos días, mi nombre es Yolanda Olmedo y en la charla de ahora vamos a hablar un poquito de análisis forense, qué es el análisis forense, dónde aplica esta disciplina. Y bueno, el propósito es que tengáis una visión general de todo el proceso de una investigación forense y bueno, daros también algunas herramientas y algunas pautas para quien nunca se haya enfrentado a un forense, pues bueno, por lo menos tenga las capacidades para poder empezar, ¿ok? Soy analista de seguridad, trabajo en S2 Grupo, que es una empresa valenciana especializada en ciberseguridad y mi especialidad es análisis forense y respuesta ante incidentes. Estoy en un proyecto que se llama CSIRT-CV, que es el Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana. Y, entre otras muchas cosas, lo que hacemos es dar respuesta a incidentes de seguridad que se producen en la Administración Pública de la Comunidad Valenciana. Y bueno, mis datos de contacto por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacerme. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver? Primeramente, una breve introducción de qué es el forense, qué es esta disciplina, qué fases tiene un proceso de análisis forense, una investigación. Nos vamos a centrar en la parte de análisis, vamos a ver un caso práctico de un forense en Windows y finalmente pues una breve mención a la realización de informes, la estructura que tiene que tener, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Bueno, la disciplina de análisis forense es cierto que podemos encontrar diferentes definiciones, pero casi todas convergen a la misma, que es la investigación de un sistema de manera exhaustiva en la cual se tiene una sospecha o certeza de que ha sido comprometido o que ha sido utilizado para cometer un acto delictivo. ¿Okay? Entonces, se realizará una investigación sobre este sistema. Voy a diferenciar que el análisis forense tiene cabida en dos entornos. Uno, la respuesta de incidentes y el otro para una pericial, ¿vale? Para un caso judicial. Pero es una disciplina que se podría aplicar a los dos casos. En la charla de hoy nos vamos a centrar solo en la respuesta a incidentes. No voy a meterme en aspectos legales, los voy a mencionar un poco de pasada, voy a dar una pincelada, pero no voy a entrar muy en detalle en los aspectos legales. ¿Dónde aplicaría? ¿Qué escenarios son los que nos podemos encontrar para hacer un análisis forense? Principalmente aquellos que se cometen a través de la red, crímenes que se cometen a través de la red, utilizando sistemas o infraestructuras tecnológicas, fraude que se comete a través de la red. Por ejemplo, también casos de espionaje industrial, donde se roba información, principalmente pues, de la competencia, de otras empresas, de gobiernos. La finalidad principalmente económica y política. O también, por ejemplo, nos podemos encontrar con casos más especiales, ¿no? Donde, por ejemplo, pues en este caso tenemos un smartwatch que ha sido utilizado como una prueba, como una evidencia en un caso judicial. Y en este caso, pues el smartwatch sirvió para determinar quién fue el asesino de una persona. O también un caso muy conocido fue el dispositivo de Alexa de Amazon, que también sirvió como prueba en un caso judicial. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos diferentes escenarios, diferentes evidencias, diferentes dispositivos, pero todas ellas convergen a lo mismo, ¿no? Analizar una evidencia, un sistema para resolver algo, para resolver un caso, un incidente, lo que sea. El término de DFIR, el Digital Forensic Incident Response, es un término que va muy asociado con forense, no sé si lo conocéis, y lo que trata, bueno, de forma muy gráfica es como es la imagen esta de los bomberos acuden a un lugar de unos hechos que han ocurrido, un incendio, un accidente, y van a socorrer, ¿no? Van a contener este incidente, a solventarlo. El DFIR, o la persona que forma parte de un equipo de DFIR, la finalidad es prácticamente es equivalente, es trivial, pero en el mundo digital. Este equipo de DFIR se desplazaría al lugar de los hechos lo más rápido posible, siempre, tratando de contener un incidente, hacer la adquisición de evidencias que sea necesaria, analizarlas y resolver finalmente el incidente, ¿no? Entonces, podríamos encontrar un poco esta trivialidad de los bomberos en la vida física, el mundo físico, y el DFIR pues, en el mundo digital. En terminología forense siempre hablamos de evidencias, pero ¿qué es una evidencia?
Lo podríamos definir como un elemento que puede guardar información digital y que puede ser útil para resolver un caso. Por ejemplo, un disco duro sería una evidencia digital, una memoria RAM, los logs, por ejemplo, del firewall, del IPS, de un IDS, de una honeypot, de una imagen, un vídeo, un audio, un vídeo de una cámara de vigilancia, un CD, un DVD, un pendrive. Todo son evidencias digitales y todo son pruebas que nos pueden servir para solventar o solucionar un caso. Otro término en el ámbito forense es el de cadena de custodia, que supongo que habéis escuchado más de una vez. ¿Pero qué es la cadena de custodia en realidad? Pues no es más que un documento, es un papel que se rellena principalmente en la fase de adquisición. ¿Y qué contiene este documento? Contiene toda la información relativa a las evidencias. ¿Qué tipo de información? El fabricante, el número de serie, el modelo, quién realiza esa adquisición de evidencias, cuándo, quién estaba presente durante la adquisición de evidencias, el lugar físico, el edificio, la sala, físicamente se tiene que contemplar también en este documento, hacia dónde se desplazan las evidencias, si las adquirimos y nos las llevamos a otro lugar para analizarlas, también se debe poner el dónde se desplazan estas evidencias, obviamente el hash de cada una de las evidencias, es decir, una información que es toda relativa a las evidencias. ¿Y cuál es la finalidad de este documento? El garantizar la integridad, garantizar la autenticidad y tener una trazabilidad de cada una de las evidencias. De manera que podamos siempre, pues, cuando analicemos estas evidencias en la fase de análisis, tengamos la certeza que son las mismas que se recogieron y que no se han alterado las evidencias. En un caso judicial es un documento estrictamente necesario y de hecho, de no presentar este documento o de romper la cadena de custodia, las pruebas serían inválidas, no serían aceptadas por un juez, no serían admisibles. Y en un caso de respuesta a incidentes, pues es un procedimiento obviamente muy recomendable a seguir. ¿Cuáles son los objetivos de un análisis forense? Principalmente responder preguntas. No, antes de empezar un forense siempre se nos va a cuestionar una serie de preguntas y tenemos que, con el forense, tratar de responder a esas preguntas. Las más comunes siempre, pues el qué ha ocurrido, quién ha hecho esos actos pues en ese ordenador o en ese sistema, cuándo y cómo. El quién suele ser la pregunta más polémica, la más difícil de responder, aunque suele ser siempre la pregunta que todos de ¿qué? ¿Quién ha hecho esto? Pero es muy difícil de responder siempre la pregunta del quién. Y también nosotros como analistas debemos ser conscientes de que a veces no va a ser posible responder a todas las preguntas, porque no vamos a tener las pruebas suficientes para responderlas, porque puede haber un borrado de las evidencias, puede haber una alteración, puede haber que se corrompan las evidencias, cualquier motivo que nos impida a nosotros responder alguna de las preguntas cuestionadas inicialmente. Antes de empezar una investigación es fundamental, es importantísimo tener un rango de tiempo acotado en la investigación, porque si nos ponemos a buscar a lo loco en un disco es como buscar una aguja en un pajar. Un sistema almacena muchísima información, muchísimos logs, y ponernos a buscar esa respuesta que queremos de la pregunta que tenemos que responder sin tener una delimitación del tiempo es prácticamente imposible. Entonces, debemos definir siempre un rango temporal. Debemos definir el alcance de la investigación, qué preguntas queremos responder y ceñirnos la investigación a esas preguntas. Lo que esté fuera de esas preguntas estará fuera del alcance de la investigación. Estaríamos trabajando en balde, básicamente. Y, finalmente, también nuestro objetivo es hacer una reconstrucción de la línea temporal, hacer una reconstrucción cronológica de lo que ha pasado en el sistema de manera secuencial. Primero, para entender nosotros qué ha pasado en ese sistema y, segundo, para el lector de ese informe final que vamos a hacer, para que pueda entender cronológicamente qué ha pasado.
Voy a mencionar algunas buenas prácticas a la hora de una investigación forense y la primera buena práctica es que siempre debemos tener 2 copias de la evidencia que queremos analizar. Vamos a tener nuestra evidencia original, nuestro sistema que se ha comprometido o ha sido objeto de alguna acción criminal, y luego vamos a hacer un clonado y otro segundo clonado. Siempre vamos a trabajar sobre la copia, siempre vamos a analizar la copia, nunca vamos a analizar el original, porque podría ser el caso que la alteráramos por algún descuido y nos estaríamos cargando la evidencia. Entonces siempre vamos a analizar la copia y siempre vamos a tener una segunda copia, porque si al analizar la copia alteramos también esa copia por descuido, tendríamos por lo menos otro backup, ¿vale? Si ya entramos en modo paranoico, modo on, pues hacemos una tercera copia, que tampoco pasa nada. Eso sí, teniendo en cuenta siempre pues, el espacio que puede ocupar esas 3 copias, obviamente. Imaginaros de un disco de 500 gigas, pues claro, estaremos hablando aquí de 1,5 TB. Otra recomendación es utilizar siempre herramientas ligeras. ¿Qué significa utilizar herramientas ligeras? El proceso más crítico en una investigación forense siempre es el de adquisición, cuando se hace esa recogida de evidencias, porque es cuando nosotros podemos cometer algún error y sobreescribir algún dato que nos pueda resultar interesante para la investigación. Entonces, en este proceso de adquisición vamos a tener que intervenir, vamos a tener que interactuar inevitablemente con este equipo que queremos coger de las evidencias. Las herramientas que vamos a utilizar en ese proceso deben ser lo más ligeras posibles, es decir, deben ocupar lo menos espacio, el menos espacio posible en memoria, que cuando nosotros carguemos esa herramienta, por ejemplo, para hacer un clonado de la RAM, esa herramienta pese poquito, para que yo altere lo mínimo posible en el sistema de ese equipo que estoy cogiendo las evidencias, ¿ok? Y nunca, obviamente, vamos a hacer el clonado de un disco o de una RAM y escribir en el propio disco que quiero adquirir, porque ahí estaré machacando también la evidencia, estaré alterando la evidencia. Siempre vamos a utilizar un disco externo, bien conectado por USB o lo ideal sería hacer el clonado a través de la red, también se podría hacer, que sería lo más óptimo de todo. Otra recomendación es, en el ámbito de respuesta de incidente, es que si un equipo está comprometido, que no lo analicemos con el antivirus. Puede resultar un poco paradójico, pero desde un punto de vista forense es lo ideal. Porque lo que queremos es que cuando yo llegue a hacer esa adquisición de evidencias del disco que se ha comprometido, del sistema, yo quiero tener esa muestra de malware, porque yo la quiero analizar. Quiero saber cuál es la capacidad del malware. Quiero saber si tiene capacidad de ransom, de cifrado. Quiero saber si puede explotar alguna vulnerabilidad a través de Samba, si tiene movimiento lateral, si filtra información, si roba credenciales. Yo quiero saber qué hace ese malware y para eso lo necesito. Si yo analizo el equipo con un antivirus, con un antimalware, me estoy cargando la evidencia que yo quiero. Entonces, desde un punto de vista de respuesta a incidentes, es una buena práctica no analizar. Se coge las evidencias y luego ya se aísla, se apaga, se quita, ¿no? ese dispositivo, pero lo primero que quiero es coger todas las evidencias. Otra buena práctica es si nos encontramos una muestra de malware durante un análisis o durante la fase de adquisición, no compartir ese malware, esa muestra en plataformas de sandboxing como VirusTotal, AnyRun, Hybrid Analysis, porque lo que estoy haciendo es, os pongo en el escenario de imaginar una compañía, una organización que sufre un ataque dirigido, un ataque especialmente para esa compañía, para esa organización. Hay un malware dedicado para ellos. Entonces, si nosotros como analistas, mira, oye, hemos encontrado el malware, hemos encontrado la vía de infección, vamos a subir la VirusTotal. Entonces, claro, nosotros utilizamos VirusTotal, pero ¿quién más utiliza VirusTotal? Los atacantes, obviamente. Entonces, si nosotros somos un objetivo dirigido, sufrimos un ataque dirigido y compartimos esa evidencia, los atacantes ya van a saber que hemos encontrado ese compromiso. Entonces, claro, su comportamiento va a cambiar. Lo que teníamos que hacer es, en ese caso, monitorizar el sistema, por ejemplo, sabiendo que, bueno, hemos sido comprometidos, pero lo monitorizamos para ver cómo se comportan los atacantes. De manera que vamos a extraer las técnicas, las tácticas y los procedimientos, algo que habéis oído también alguna vez, que es donde más daño se les hace a los atacantes
Cuando ya subimos al escalón más alto de su forma de actuar, es donde más daño le vamos a hacer. Entonces, bueno, una práctica es no subir la muestra. Lo que sí que podríamos hacer, teníamos una muestra de malware, calculamos el hash y el hash lo subimos o lo comprobamos con virus total para ver si, bueno, anteriormente es una muestra ya existente. Otra práctica, buena práctica, es coger todas las evidencias que podamos. Cuando hacemos una adquisición debemos ser capaces un poco de medir cuál ha sido el alcance, intuir cuáles son esos sistemas que también se han podido ver afectados por un ataque, y debemos ser capaces de no solo coger el sistema que ha sido comprometido, sino también aquellos con los que ha podido interactuar. Si hay un servidor de ficheros, si hay una base de datos, si hay lo que sea, ¿vale? Entonces tenemos que un poco definir ese alcance. Si también tenemos, por ejemplo, logs del firewall, logs del IPS, también debemos ser capaces de pedir esos logs y que nos den esos logs, los logs de acceso a la base de datos, por ejemplo. Entonces, siempre es mejor coger cuantas más evidencias. Y aunque luego no nos sirva, no nos aporten información relevante, bueno, pues ya las tenemos. Por lo menos empezamos a descartar de, vale, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Pero es muchísimo mejor que si no estamos encontrando, oye, pues mira, estoy analizando aquí la navegación de este usuario y resulta que la navegación ha sido borrada. ¿Tenemos los de proxy? No, no tenemos los de proxy. ¿Tenemos los de firewall? No, no tenemos los de firewall. Entonces ahí estamos perdidos. Entonces siempre, por si acaso nos falta líneas de investigación por un lado, o se nos rompen o no encontramos algo por un lado, pues encontrarlo por otras vías, y también para definir sobre todo el alcance el impacto, perdón, de un ataque. Y una buena práctica personal que recomiendo siempre es documentar todo, documentar desde el principio de la investigación hasta el fin. Especialmente cuando hacemos la fase de adquisición, que hemos dicho que es la más crítica. Durante esta fase se recomienda incluso llegar al punto de ejecutamos, llegamos al sitio X, hacer una adquisición de evidencias, y lo primero pues cogeríamos las evidencias volátiles. Si queremos hacer una adquisición de evidencias volátiles, ejecutamos una herramienta y en un papel, en un TXT, donde queráis, apuntáis. 9 de la mañana empezamos, ejecutamos herramienta X. Se inicia la adquisición de la RAM, porque se podría dar el caso de que esa herramienta falle. 9:15, la herramienta falla. Nos da el error, lo que sea, y lo apuntamos en nuestro papelito. 9:16, ejecutamos la herramienta y empezamos a hacer la adquisición de evidencias. 9:40, finaliza correctamente. Y de esa forma, todo este proceso lo vamos a plasmar luego en el informe también. Y a la hora del análisis también nos va a servir a nosotros para saber, ostras, ¿qué hice yo cuando hice la adquisición? Porque hice la adquisición a las 9:15 o hice la adquisición a las 10. Te va a ser útil esa información, de verdad que te va a ser útil, ¿vale? Entonces, documentar absolutamente todo. Y cuando empecéis un análisis, también una recomendación es marcaros unas pautas de lo que queréis analizar. ¿Por qué? Porque un análisis forense se suele prolongar bastante en el tiempo. Las herramientas, bueno, tienen que analizar mucha información y lleva bastante tiempo hacer forense. Y cuando yo estoy haciendo una cosa, bueno, venga, mientras hago esto me pongo con esto. Y mientras esto acaba, pues me pongo con aquello. Entonces yo voy marcando en mi checklist, vale, he analizado la memoria RAM, he analizado los procesos, he analizado tal, pero bueno, me queda por analizar los usuarios que estaban logados. Entonces me voy marcando un poco todos los checks que voy haciendo y los que me quedan pendientes, ¿vale? Es simplemente, bueno, una recomendación personal. Aquí tenéis unas distribuciones de Linux que, bueno, son muy utilizadas en el ámbito forense. Cain y Sif, yo personalmente son las que más utilizo, pero bueno, totalmente válidas las de Deft y Paladin. De hecho, Paladin tiene para hacer adquisición de discos, tiene una cosa muy interesante, que es que permite, cuando hacemos una adquisición, un clonado de discos, permite hacer 2 clonados a la vez, también, por software. Luego veremos lo que es. Y bueno, también es una interesante opción. Vamos ya hasta aquí la fase de introducción. Ya tenemos un poco el concepto de qué es análisis forense, donde podemos aplicar.
y algunas recomendaciones. ¿Y qué fases tiene un análisis? A grosso modo, tiene 4 fases. Una primera fase de identificación y adquisición de evidencias, preservar esas evidencias, analizar e informe. ¿Ok? De forma muy genérica. La primera que vamos a ver, adquisición e identificación. Esta podría ser una escena que nos encontremos en una fase de adquisición, donde vamos a hacer una adquisición de evidencias y nos encontramos pues, con un montón de dispositivos, que si una tablet, que si un ordenador, que si un móvil, que si pendrives, que si CDs. Entonces, lo que he dicho antes, seamos capaces de identificar cuáles son las que nos interesan para la investigación. Y tratar de encontrar esa relación que podría haber entre ellas y hacer esa fase de adquisición. Identificarlas con tu pegatina, con tu número de serie, con tu tal. Una vez las hemos identificado, haríamos la fase de adquisición. Siempre vamos a seguir el orden de más volátil a menos volátil. Lo que se puede perder en el sistema de una manera rápida, en cuestión de segundos, y lo que luego permanece en el sistema. Siempre vamos a fotografiar, en el caso de un equipo de usuario, de un ordenador, lo primero que haríamos sería fotografiar, hacer una foto de la pantalla. Obviamente si se encuentra encendido, si está apagado no tiene sentido. Si está encendida, le hacemos una foto de la pantalla, que salga toda la pantalla, que no haya partes cortadas, que no salga borrosa, que salga nítida, que salga la fecha y que salga la hora, muy importante. Y luego haríamos la adquisición de evidencias volátiles. Los procesos, mirar las DLLs que haya, los usuarios logados, etcétera, ¿vale? Información volátil que podamos perder. Y luego cogeríamos la RAM. Después, una vez tenemos los elementos volátiles, cogeríamos los no volátiles, es decir, el disco. Para coger el disco, el procedimiento recomendable que se sigue es, aunque a mucha gente le chirría este procedimiento, pero es desconectar el cable de la luz del ordenador, tirar del cable, que el ordenador se apague inmediatamente y luego haríamos el clonado. ¿Por qué? Porque si nosotros apagamos de una forma normal el ordenador de Windows, apagar sistema, el sistema empieza a escribir en disco un montón de cosas. Y eso no nos interesa a nosotros como analistas. Lo que queremos es el sistema conforme está. No queremos que se empiece a sobreescribir y que machaque logs, o por ejemplo que un malware esté monitoreando el sistema, detecte que el sistema se va a apagar y hace, me elimino y lo perdemos también. ¿Ok? Entonces lo recomendable es tal cual está, tirar el cable de red. Si es un portátil, quitamos la batería y que el ordenador se apague. Una vez se apague, ya podemos hacer el clonado de ese disco. Y lo último ya pues evidencias como pendrive, CDs, logs, etcétera. ¿Ok? Para hacer la adquisición de evidencias volátiles, hemos dicho que lo primero, pues, súper importante, los procesos, las conexiones de red, las conexiones de red las podemos perder en cuestión de segundos. Entonces, lo recomendable, abrir un CMD y este CMD ejecutamos una serie de instrucciones, que lo que va a permitir esta serie de instrucciones es coger evidencias que podemos perder muy rápido. Por ejemplo, las conexiones de red, tendríamos aquí una serie de instrucciones que lo que haríamos es... ¿Esto va? Sí. Lo guardaríamos en cada una de estas instrucciones, las guardamos en un fichero TXT, ¿vale? Ejecutamos el comando y guardamos el resultado en un TXT. Obviamente, cada una de estas instrucciones la vamos a ejecutar desde un disco externo. No vamos a ejecutarlas o sea, las vamos a guardar estos TXT en un disco externo, no en el disco local que queremos analizar. Por ejemplo, también los procesos, las tareas programadas, los servicios, los usuarios, lo que hay en el portapapeles, el histórico del CMD, las carpetas compartidas, unidades de red, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con todas estas instrucciones? Cogemos todas las instrucciones, las metemos en un script, en un .bat. Este ficherito .bat lo guardamos en nuestro disco de FIR, de respuesta de incidentes, y ejecutamos desde un disco externo este ficherito, se coge la evidencia, volátiles, en cuestión de segundos tenemos información por lo menos ya útil y relevante para el caso. ¿Ok? Lo siguiente que haríamos, coger la RAM. Cogemos la RAM. Una herramienta muy utilizada, Dumpit, que no sé si hay un montón de herramientas para hacer adquisición de RAM, y Dumpit, bueno, pues una de ellas. Simplemente la ejecutaríamos también desde nuestro disco externo.
ejecutamos la herramienta desde el disco externo, se hace esa adquisición. Cuando se hace la adquisición de la RAM, ¿qué hace? Se coge toda la RAM del disco y se guarda en un ficherito. Y ese ficherito luego lo tenemos que analizar nosotros como analistas, que es lo que vamos a analizar. Y va a contener, ese único fichero, va a contener todo el contenido de la RAM. ¿Okay? Aquí simplemente pues, una muestra de la herramienta de Dumpit, acabaría el proceso y tendríamos al final, si veis aquí, portátil, bla, 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 punto DMP. Sería un volcado de toda la RAM en un único fichero. Se podría dar el caso que en una respuesta ante incidentes no queramos clonar el disco porque bueno, no sea necesario, porque no tengamos lo que sea, ¿vale? El motivo que sea, que simplemente lo que queremos es resolver el incidente y no es necesario ese clonado, porque tarda mucho tiempo, ocupa mucho espacio, lo que sea. Y se podría dar el caso de que tuviéramos que hacer un análisis del equipo en vivo. Y tengamos que interactuar con ese equipo que ha sido comprometido. No se recomienda utilizar herramientas nativas del sistema operativo porque hay malware que se esconde de esas evidencias. Si mostramos el Task Manager de Windows, vemos todos los procesos de Windows, ¿no? Hay malware que tiene la capacidad de ocultarse en ese listado y no lo estamos viendo. Lo recomendable es utilizar herramientas de terceros. Unas bastante fiables, Nearsoft y Sysinternas de Microsoft. Y bueno, son un conjunto de herramientas que lo que te permite es ver todos los procesos, todas las DLLs, todos los servicios, te permite ver los usuarios, te permite bueno, ver las contraseñas, muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, nos puede dar como una primera información para responder a un incidente y resolverlo de una manera temprana. Al hilo de respuesta ante incidentes, tenemos también el término de triaje, que el término de triaje es coger evidencias también para resolver un incidente, pero sin llegar a hacer el clonado del disco. Lo que hace este tipo de herramientas, aquí tenemos una captura de una herramienta que se llama IR-triaje, que lo que hace es coge los elementos fundamentales de un sistema Windows, fundamentales desde un punto de vista forense, y hace una adquisición y los guarda en una carpetita, y luego lo que tenemos que hacer es analizar ese resultado de esa carpetita. ¿Qué va a contener ese resultado o esa adquisición? Va a contener información de sistema, todos los procesos, información también del registro, importantísimo el registro de Windows, un análisis forense. Va a hacer también una adquisición de la RAM, va a coger, por ejemplo, los event logs de Windows, los logs del sistema de Windows, las copias de seguridad y el prefetching, por ejemplo, también, que es otro elemento a analizar siempre en un forense. Entonces va a coger elementos fundamentales para un forense y los va a guardar, ¿vale? Esto es mucho más rápido que clonar el disco completo. Es mucho más rápido y ocupa menos espacio. ¿Qué va a ocupar? Por lo menos, el contenido de la RAM. Si tenemos una RAM de 8 GB, pues por lo menos vamos a tener un fichero del volcado de la RAM de 8 GB. Y luego vamos a tener TXTs y los ficheros del registro, los ficheros del event log. Es decir, podemos tener 10 GB, 11, 12 GB. Muchísimo menos que un disco de X, ¿vale? Entonces, bueno, también es una buena práctica, se suele utilizar bastante en respuesta a incidentes. Pasaríamos ya a hacer la adquisición de la evidencia no volátil, nuestro disco. Es un término que se utiliza, el término de postmortem, es decir, ya hemos desconectado el equipo de la red eléctrica, el equipo está apagado y pasaríamos a hacer el clonado. El clonado es una copia exacta, idéntica del original, tiene que serlo. Es decir, si el original tiene algún sector defectuoso, el destino va a tener un sector defectuoso. ¿Y cómo hacemos este clonado? Utilizamos principalmente dos tipos de herramientas, hardware y software, ¿vale? La herramienta de hardware, no sé si habéis visto alguna vez este tipo de dispositivos, son clonadoras, bueno, se les llama clonadoras, y lo que permite este dispositivo pues, es tener, aquí tenemos nuestra evidencia, el origen, el que queremos clonar, y aquí tendríamos las dos copias que podemos hacer de manera simultánea. Y vamos a tener dos copias exactas de nuestra evidencia original.
que permite además hacer un bloqueo de escritura en origen. Estás garantizando con este tipo de dispositivo que la evidencia original no se va a alterar, ¿vale? Entonces, es mucho más fiable a la hora de presentar, por ejemplo, en un caso judicial, si el juez ve que la adquisición se ha hecho con este tipo de herramientas, pues obviamente le va a dar mucha fiabilidad y mucha credibilidad. No va a poner en duda que ha sido modificada esa evidencia original. Otra opción sería también utilizar este dispositivo, que es un bloqueador de escritura, que lo que permite, no tenemos la clonadora de antes, es decir, haríamos la adquisición por software, eso sí, tendríamos que utilizar un live CD, ejecutar la herramienta EDD o DCFLD, la que sea, pero tendríamos este dispositivo, que lo que permite es, la opción de antes, la inconveniente es que es muy caro, obviamente, es la opción más, económicamente menos accesible, por así decirlo. Una clonadora puede costar alrededor de 2.000, 3.000 euros, entonces tiene que ser ya que tengamos un flujo bastante importante de forenses y podamos utilizar y amortizar ese elemento, ¿no? Y esta es una opción bastante más económica, también apta y totalmente válida, y bueno, que lo que permite pues es clonar. Por ejemplo, tendríamos un origen, aquí tendríamos el destino, y tendríamos también la opción de bloquear el origen y bloquear la escritura en origen, ¿vale? Y este cable iría pues a nuestro equipo de laboratorio forense, donde teníamos un live CD, arrancamos con un live CD, veremos estos 3 dispositivos que están conectados y vale, pues haríamos ya el clonado con la herramienta de DDD. Y por último, pues hacer el clonado por software. No tenemos clonadora, no tenemos bloqueador de escritura, no tenemos nada, pero bueno, podemos hacer el clonado igualmente. Iniciaríamos el equipo con un live CD y al arrancar con un live CD vemos ya las unidades de red que tengamos de USB que tengamos conectadas y realizaríamos esa adquisición de evidencias. Para que tengáis cómo se haría, esta es una herramienta DCFLDD, que es una herramienta para clonar discos. Aquí le diríamos el dispositivo de entrada, el def barra XX lo que sea, el dispositivo de entrada, el output, tenemos aquí una imagen.dd, es decir, todo el disco original lo vamos a guardar también en un único fichero, que va a ser el que vamos a analizar, y ese fichero va a contener todo el contenido del disco, el espacio que está utilizado y el espacio que no está utilizado, el que está libre también. Va a contener absolutamente todo. Y luego, bueno, también nos permite pues, opciones como, por ejemplo, calcular el hash antes de hacer el clonado y después, de manera que podamos luego comparar y ver que bueno, no ha sido alterada esa evidencia al hacer el clonado, y bueno, guardar el hash luego en un log. ¿Ok? Ya tendríamos nuestras evidencias volátiles, las no volátiles. ¿Qué hacemos ahora? Preservarlas. ¿Cómo se preserva una evidencia? Calculando el hash. El hash no es más que una cadena alfanumérica que lo que permite es garantizar la integridad de esa evidencia. Que esa evidencia, si se cambia un bit, ese hash, esa cadena, va a cambiar. Entonces, calcularíamos el hash de manera que, bueno, ya hemos hecho la adquisición, calculamos el hash y esto ya no se toca. ¿Ok? Vale, ya tenemos todo, ¿no? Vamos a hacer el análisis. Ya tenemos nuestras evidencias, las hemos preservado, pasamos a la fase de análisis. ¿Por dónde empezamos la fase de análisis? Lo primero por donde empezaría, las evidencias que voy a utilizar en las diapositivas es de un caso práctico no he utilizado un caso real, pero bueno, es totalmente aplicable a un caso real. Y vamos a suponer que un director de una compañía abre un documento y en este documento, bueno, pues luego el ordenador empieza a hacer cosas rarillas y nos llama a nosotros, oye, mira a ver qué le pasa, que yo solo he abierto un documento y el ordenador empieza a hacer cosas raras. Venga, nos vamos allí y lo que queremos es dar respuesta a este incidente y ejecutamos una herramienta como podría ser la de IR triaje que hemos visto antes, o hay otras que se llama CILR, Bambi Raptor, hay un montón, ¿vale?, para hacer triaje. Ejecutamos una de estas herramientas.
cogemos las evidencias más relevantes para analizarlas y ya las tenemos, ¿vale? Y esas evidencias es lo que vamos a analizar. Entre esas evidencias que tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es lo primero que analizamos siempre. ¿Qué hay guardado en una memoria RAM? Prácticamente todo lo que hay en el sistema se guarda en la memoria RAM. Tenemos los procesos, los servicios, las DLLs, los usuarios que hay logados, las contraseñas del sistema, el registro también se carga en la RAM, direcciones, emails. Podemos ver también elementos ocultos como puede ser un rootkit. Casi todo lo vamos a encontrar en la RAM. Es una joya analizar una RAM en un incidente. Y bueno, en nuestro caso, pues tenemos este directivo que ha abierto un documento y vamos a analizarlo primero en la memoria RAM. Inciso. También referente a la memoria RAM, hay dos ficheros que están en disco, pero que también pertenecen a la RAM, o pertenecen a la RAM. Uno es el Iberfill y el otro el Pagefile. El Iberfill contiene como un volcado de la RAM. Cuando suspendemos un equipo, todo el contenido de la RAM se guarda en disco. De manera que cuando nosotros reanudamos otra vez el equipo, si lo habéis hecho alguna vez, pues está todo tal cual. Está tu navegador, las aplicaciones abiertas, lo tienes todo tal cual, ¿no? ¿Por qué? Porque coge todo el volcado de la RAM, o sea, todo el contenido de la RAM, y lo vuelca a un fichero a disco. Y cuando el equipo se reanuda, coge ese fichero de disco y lo carga en la RAM. ¿Ok? Entonces, ese también puede ser un objeto de investigación, el archivo de hibernación del sistema. Y el otro, el Pagefile, que es como la swap de Linux, y que lo que tenemos ahí son las páginas que han sido desalojadas de memoria y son desalojadas a disco. Y también puede ser un objeto interesante en una investigación. Que en este caso, el archivo de Iberfill sí que lo podemos analizar con volatility. En el caso del Pagefile no lo podemos analizar con volatility. Lo analizaríamos, por ejemplo, sacando las strings o haciendo carving de ese fichero y viendo que si podemos extraer algún contenido de ahí. Y bueno, simplemente en Windows 10 se llama swapfile, que es pues lo mismo que el Pagefile. Lo primero que hacemos, hemos dicho, analizar la memoria RAM de este dispositivo que hemos hecho la adquisición. ¿Y qué tenemos aquí? Utilizamos la herramienta de volatility, vol.py, que por excelencia es la herramienta más utilizada para análisis de memoria RAM. Le indicamos el "-f memoria.raw", es nuestra adquisición de la RAM que hemos adquirido, nuestro volcado de la RAM. Y el profile, pues el perfil de ese equipo, del equipo comprometido, ¿ok? No del nuestro que estamos de nuestro laboratorio. Y luego aquí le indicamos el comando a ejecutar en Volatility. Volatility tiene una serie de plugins y bueno, en función de esa ejecución de esos plugins, pues nos va a devolver un resultado u otro de esa memoria RAM que estamos analizando. El comando de pslist, ¿qué hace? Extrae un listado de todos los procesos que tiene ese volcado de la RAM. Tenemos aquí, en esta columna, todos los procesos. Aquí con su offset, este es el PID, el identificador del proceso, el identificador del proceso padre, manejadores, etcétera, etcétera. Cuando se creó este proceso, cuando finaliza este proceso. Aquí lo difícil siempre es discernir, separar qué es lo bueno de qué es lo malo. Tenemos que conocer muy bien cuáles son los procesos de Windows y tenemos que conocer, tenemos que conocer muy bien los procesos de Windows para saber decir, bueno, pues esto es bueno. ¿Qué pasa? Que los atacantes a veces son muy pillos y que hacen el malware, lo camuflan con un nombre muy parecido a uno original de Windows. Entonces, claro, si tú estás leyendo así un poco en Z, dices legítimo, y no te das cuenta de un proceso que puede ser malicioso. En este caso, aunque lo tengo marcado, tenemos un proceso que se llama vfggggg.exe. Yo no sé vosotros, pero yo nunca había visto ese proceso en Windows y a mí por lo menos me chirría. Digo, esto puede ser algo. El PID que tiene, 2072. Ok, pues ya tenemos algo, ¿no? Tenemos un fichero, por lo menos, donde tirar del hilo.
Tenemos el número el identificado del proceso y tenemos una fecha, ¿ok? Ya tenemos un rango temporal. Ya podemos empezar nuestra investigación. Tenemos 7 de abril de 2018, 8:44 de la mañana, ¿vale? ¿Qué más podemos analizar con la memoria RAM? Las conexiones de red, importantísimo las conexiones de red. El comando a utilizar, igual que antes, ¿vale? Cambiamos simplemente pues, el plugin, que es NetScan, en este caso de Volatility, la instrucción. Y bueno, tenemos conexiones TCP, UDP, las IPs locales del equipo, las IPs externas, los puertos, si está escuchando, si la conexión está establecida, el servicio que haya asociado a cada conexión, cuándo se inicia esa conexión. ¿Okay? Tenemos ya bastante información aquí. Entonces, aquí lo que nos interesa siempre es buscar las IPs externas que tengamos aquí. Cogeríamos, en este caso, tenemos una IP externa al puerto 30.030, que tampoco es un puerto muy conocido, o sea, no debería esta conexión estar aquí. Y ya tenemos otra cosa, ¿vale? Tenemos un proceso, tenemos una fecha, tenemos una IP, que sería nuestro IOC, y esta IP también la podríamos buscar en una blacklist, por ejemplo, si está blacklisteada. ¿Qué más haríamos? Una de las cosas que permite Volatility es coger el proceso, sacarlo de la memoria que estoy analizando y lo escribo en disco, en mi laboratorio forense. ¿Okay? De manera que puedo analizar de manera particular un proceso y ver si es malicioso o no es malicioso. En este caso, ejecutamos la herramienta de memdump, o sea, de Volatility con el plugin de memdump, le indicamos el proceso, el 2072, que habíamos dicho antes, y me lo vuelcas, bueno, en el directorio que estoy ahora. Se ejecuta Volatility y te dice escribiendo vfggg.exe, ¿vale? Y el resultado es un 2072.dump. ¿Qué hacemos ahora? Cogemos esto y lo subimos a virus total, ¿no? ¿Lo subimos a virus total? Vale, no. Cogemos, calculamos el hash, como hemos dicho, de ese fichero. El hash sería este de aquí arriba, el 32 patapín patapún, todo este chorizo. Lo consultamos en virus total. Y bueno, hemos tenido suerte y ya pues encontramos más información. Y esta muestra ya ha sido subida anteriormente. Y aquí nos da información, bueno, pues ha sido detectada por 9 antivirus. Vale, ya tenemos un poquito más pistas, ¿no? Para nuestra investigación. Todo apunta a que este es el fichero malicioso que ha provocado esta infección del equipo. ¿Qué más podemos analizar en la memoria RAM? De este dump que hemos hecho, podemos también calcular los strings. Hacer un strings del 2072.dump y lo escribimos en un ficherito. Y luego ese ficherito hacemos un cat o un grep para buscar cadenas que nos interesen. Podemos buscar más IPs, podemos buscar rutas en el sistema, lo que sea, ¿vale? ¿Qué nos interesa aquí, por ejemplo? Bueno, vemos que hay un PowerShell, también nos llama la atención. Hay una ruta, entonces también CUsers, Antonio, appdata, local, temp. Podríamos también buscar en disco, si aquí hay más ficheros maliciosos, por ejemplo. Tendríamos que tener el clonado del disco, ¿vale? Tenemos, en este caso, pues esas dos cosas interesantes que nos pueden ser útiles también en la investigación. Este ficherito coge información, no sé si lo veis, imagino que se ve un poquito mal. Pone número de procesadores, 1, sistema operativo Windows NT, path de Sys32, la arquitectura de 32 bits, AMD64, etcétera, etcétera. Este proceso malicioso, ¿qué hace? También lee información del sistema, ¿ok? ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos también, por ejemplo, extraer el registro de Windows. Cuando Windows está ejecutándose, este registro lo guarda en memoria, ¿vale? Para trabajar más rápido. Entonces, este registro también podríamos hacer un dump del registro para analizar el registro. El comando a utilizar, dump registry, ¿vale? Y lo guardaríamos en un directorio. ¿Qué extraemos? Bueno, pues los registros del NTUser, security, el NTUser de cada usuario, tantos como usuarios haya,
el SAM, el System, etcétera, ¿vale? Y cada uno de estos ficheros conforman el registro que también los analizaríamos, ¿vale? Otro elemento fundamental en una investigación es el propio sistema de ficheros. En este caso, pues, el más utilizado en Windows es NTFS. Algunas particularidades de NTFS, pues bueno, permite hasta 2 elevado a 46 gigas, permite compresión, permite journaling, ADS, que son, bueno, flujo de datos alternativos para esconder datos dentro de otros datos. Es decir, una serie de particularidades del sistema operativo. Dentro de, bueno, para que funcione un sistema operativo, en concreto Windows, utiliza una serie de ficheros, una serie de metadatos que hace que el sistema operativo funcione correctamente, ¿no? No se corrompa, haya coherencia y funcione bien. Esta serie de ficheros es lo que conforman el sistema de ficheros. Y tenemos aquí una serie de ficheros, la MFT, el mirror de la MFT, el log file, el volume, una definición de atributos, etc. Cada uno de estos ficheros pertenece al sistema de ficheros. Y para analizarlo, vamos a analizar, para analizar el sistema de ficheros, vamos a analizar estos ficheros. El más interesante, siempre la MFT. La MFT es la Master File Table de Windows. Todo lo que existe en disco está en la MFT. Tiene que haber una entrada en la MFT de cada fichero, de cada carpeta que existe en disco. Entonces, si estamos buscando un fichero en disco, tiene que aparecer en la MFT. Nos interesa analizar la MFT. El log file, por ejemplo, es un archivo de lo que hace es guardar las transacciones antes de escribirlas en disco, es decir, voy a hacer tal modificación en un fichero. Lo escriben en el log file y luego hace la modificación en el fichero. En caso de que haya fallo en el sistema, pueda volver para atrás, ¿vale? Un archivo de transacciones. Que también, bueno, a veces es interesante también analizar este fichero. Y, bueno, el bitmap, que es donde se indica qué clústeres están ocupados y qué clústeres están libres en un sistema de ficheros, en un disco. Entonces hemos dicho, bueno, el más importante nos quedamos con la MFT. Analizamos la MFT. ¿Cómo analizamos la MFT? Bueno, antes que nada, cuando hacemos un clonado del disco, tenemos un ficherito resultante. ¿Os acordáis? Hemos hecho el DCFLDD y en el output hemos guardado una imagen.dd. Esta imagen.dd, para abrirla, utilizamos una herramienta que se llama FTK Imager. Es la más usada. Todas las herramientas que estoy mencionando aquí las podéis descargar de forma gratuita desde Internet, ¿vale? Las podéis utilizar todo el mundo. Cogeríamos esa imagen que hemos clonado, la abriríamos, bueno, hacemos aquí añadir, la abrimos, ¿y qué tenemos? Todo el contenido del disco. Vemos nuestras carpetas, nuestro program file, nuestra app data, todos los usuarios, todo el contenido del disco lo podemos ver aquí, incluso el espacio que no está utilizado. Y aquí, si veis, en el directorio raíz, en el C dos puntos, veis la descripción de atributos, el bitmap, la MFT, el mirror de la MFT, el volume, etcétera, etcétera. El page file, el swap, ¿ok? Todos estos ficheros que acabo de mencionar forman parte del sistema de ficheros de Windows. ¿Qué haríamos? Cogeríamos la MFT, en este caso, ocupa 300 megas, y lo exportaríamos. Lo exportamos, lo guardamos en nuestro laboratorio forense y analizamos la MFT. ¿Cómo analizamos la MFT? Si la intentamos abrir es un fichero binario, no vamos a poder abrirlo. Para ello utilizamos una herramienta que se llama MFT to CSV. Es decir, parséame la MFT y guárdamela en un fichero inteligible para humanos que es un CSV, que yo ya puedo abrir luego ese CSV y vamos a ver un montón de filas, un montón de columnas. Cada fila va a representar un fichero o un directorio de esa MFT y cada columna una propiedad, ¿vale? Entonces, bueno, aquí simplemente elegiríamos la MFT que queremos analizar, el archivito este que queremos analizar, lo analizaríamos, le diríamos a Start, elegir UTC, NTFS trabaja siempre en UTC. Es importante que cuando hagamos una investigación trabajemos siempre en UTC, miremos la zona horaria del equipo y luego ya hagamos la conversión. Pero para que tengan coherencia todos los logs cuando los analicemos,
deben estar todos en UTC. ¿Ok? Analizamos la MFT y ya tenemos nuestro ficherito CSV. Y ahora analizamos el CSV, que es mucho más, o sea, que es inteligible, ¿no? Lo podemos leer de manera clara. ¿Cómo lo analizamos? Con una distribución, la de SIF, por ejemplo, de Linux. Hacemos un grep y ¿qué buscamos? Hemos dicho que tenemos un fichero malicioso, tenemos una fecha, vale, pues por ahí podemos tirar, ¿no? Vamos a ver si el fichero VFGGG, este se ha escrito a disco, el proceso este se ha creado un fichero y se ha escrito a disco. Entonces lo que hago un grep y busco VFGG en mi CSV de la MFT. Y vaya, tenemos una coincidencia, tenemos un resultado que este fichero ha sido escrito en disco. Vale, genial, pues ya tenemos más por donde tirar. Y vemos que efectivamente, fecha de creación, el 4 de abril, 7 de abril, a las 8:44. ¿Vale? ¿Qué más podemos buscar en la MFT? Sabemos que es el 7 de abril. Vamos a ver antes en el tiempo qué ha ocurrido y vamos a ver después en el tiempo qué ha ocurrido para tener un poco un rango temporal y ver las acciones que ha podido hacer este malware. Buscamos la fecha, el 7 de abril, a las 8 de la mañana. Lo buscamos en el CSV de nuestra MFT y el resultado lo escribimos en otro CSV, que tenemos un CSV mucho más pequeño que podemos abrir en Excel y va a ocupar muchísimo menos que el original. ¿Vale? Estamos acotando en el tiempo nuestra investigación. Abrimos este CSV, el resultado del 7 de abril, lo abrimos en Excel, por ejemplo. Separamos en columnas y tenemos ya un fichero con columnas donde podemos buscar de una manera más cómoda, ¿no? Buscamos el VFGG, que está en CUsers, AppData, Roaming, y tenemos aquí. Fecha de creación del fichero, la tenemos aquí. ¿Ok? ¿Y qué hacemos? Ver en el tiempo antes qué ha pasado para saber cómo ha llegado ese fichero hasta ahí. Nos encontramos con un documento. Si os habéis enfrentado ya a muchos phishings, pues os dais cuenta enseguida de que este fichero, el Purchase Order, es un fichero muy utilizado en los phishings que está suplantando pues, una orden de compra supuestamente y en este caso pues este usuario picó, abrió el fichero, el doc tenía una macro, la macro se ejecutó, se descargó el malware, se instaló en el equipo y etcétera, etcétera, ¿vale? Y aparte pues tenemos también, por ejemplo, aquí un HTA, que es una aplicación de HTML que también chirría bastante, encima están archivos temporales que chirría que es malicioso también, ¿ok? Y, bueno, de hecho, coincide, si veis 7 de abril, hay 42, y nuestro ficherito es a 44. 2 minutos antes había sido abierto este documento. Vale, pues ya tenemos bastantes cosas. ¿Qué más podemos analizar? El prefetch. ¿Alguien sabe lo que es el prefetch de Windows? Sin leer la pantalla. ¿No os suena de nada? 1, 2, bueno. El prefetch de Windows es una característica que utiliza Windows para ejecutar las herramientas más rápido. Es decir, cuando nosotros abrimos el navegador, por ejemplo, o el Excel o lo que sea, el sistema operativo monitoriza el sistema, esa aplicación en concreto, para ver cuáles son las DLLs que utiliza y toda esa información la guarda en un ficherito, de manera que la próxima vez que abramos Excel, un navegador, lo que sea, se ejecute más rápido. Es una característica legítima totalmente de Windows, que la utiliza pues, eso, para rendimiento, principalmente. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cada vez que se ejecuta una aplicación en el sistema, se crea un prefetch. ¿Vale? Pues si nosotros estamos analizando malware, vamos a analizar el prefetch, porque si el malware se ha ejecutado, va a haber un ficherito de prefetch en el sistema. ¿Ok? Entonces, analizamos el prefetch. ¿Dónde se guardan todos estos ficheritos de prefetching? En esta ruta, en el directorio de Windows, hay una carpeta que se llama prefetch y dentro de esa carpeta hay un montón de ficheros .pf. Esos .pf son los archivos de prefetching. Y, como comento aquí, pues cada vez que se ejecuta un ejecutable, una aplicación, se crea un fichero de prefetching en el sistema.
Si se crea en el sistema, ¿dónde se crea? En la MFT. ¿Vale? Entonces, también hacemos ahí un poco de correlación de datos. La MFT, con los archivos de prefetching, podemos cruzar esos datos para saber si una aplicación se ha ejecutado en el sistema. Lo malo que se pueden eliminar los archivos de prefetching. Entonces, estaría eliminando el rastro de que una aplicación se ha ejecutado. Analizamos el prefetching de nuestro caso. Bueno, perdón. Antes, simplemente mencionar, Windows 7 puede guardar hasta 128 archivos de prefetching y tiene un histórico de la última vez. O sea, solo vamos a ver, cuando analizamos el prefetching, solo vamos a ver la última ejecución de esa aplicación. En cambio, en Windows 8 tenemos hasta el histórico de las 8 últimas veces de cuando se ha ejecutado una aplicación. Y bueno, dos herramientas para analizar, el WinPrefetchView de Nearsoft y otra que se llama PECMD, que por línea de consola también podemos analizar el prefetching. Analizamos el prefetching de nuestro directivo y vamos a la carpeta de prefetch y está vacía. ¿Por qué? Porque era un disco SSD. Windows entiende que los discos SSD ya son lo suficientemente rápidos y no nos hace falta estos archivos de prefetching para ver esas aplicaciones. Entonces, por defecto, es una opción que está deshabilitada en el sistema. También en los Windows Server está deshabilitada esta opción, la opción de prefetching. Entonces, pues bueno, nuestra investigación se queda, pues aquí no hemos encontrado nada. Pero para que no os quedéis con la duda, os pongo una captura de cómo sería el análisis de prefetching. Esta es una captura de una herramienta que se llama WinPrefetchView, que os la he puesto antes. Y estos son los archivos de prefetching. Cuando se creó el prefetching, el cuando se creó es la primera vez que se ejecuta esta aplicación en el sistema. Cuando se modifica este fichero, es decir, cuando es la última ejecución. Y bueno, aquí tenemos el tamaño, el proceso, la ruta, el número de veces que se ejecuta esta aplicación. Y el histórico que os comentaba, esto es un caso de Windows 10, un prefetching de Windows 10. Entonces, a partir de Windows 8, como hemos dicho, guarda hasta el histórico de 8 veces. Entonces, vamos a tener, bueno, pues es que esta aplicación de VirtualBox se ejecutó pues, el 22 de mayo a las 4, el 22 de noviembre, a las 9:58, el 22 a las 12, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podemos ver un poco el histórico de las 8 últimas veces que se ejecutó esta aplicación. Aquí abajo vemos todos los recursos que utiliza, las DLLs, ficheros que utiliza esa aplicación. ¿Vale? Simplemente pues, abriríamos esa carpeta de prefetch y la abrimos con esta aplicación y analizaríamos el prefetch de este equipo que estamos analizando. ¿Qué más podemos analizar? Otro elemento fundamental en todo forense es el registro. El registro sabéis que es donde guarda, el sistema operativo guarda absolutamente todo. Guarda las configuraciones de red, las configuraciones de los usuarios, los iconos que utilizan las aplicaciones, guarda un histórico de los USBs, etcétera. Guarda información valiosísima para un forense y es objeto de investigación siempre garantizado, vamos, el análisis del registro. Sabéis que el registro en Windows pues, se guarda de una manera de claves con valores, ¿no? Dentro de esas claves. Tenemos unas claves principales que son la clave de usuario, la de los usuarios, la de la máquina, el clase root, donde especifica información de los archivos en las aplicaciones y luego información relativa al hardware del sistema. ¿Cómo se traslada esto al mundo forense? Toda esta información, que está en formato base de datos, se guarda en una serie de ficheros, que esos ficheros están en disco, obviamente. ¿Dónde están? En la ruta que os pongo. En Windows dir, la de normalmente C Windows, System32, config, y dentro de config tenemos una serie de ficheros. El SAM, que es donde se guardan las contraseñas, el security, software, system, y luego tendremos un NT-user, tendremos tantos NT-user como usuarios ahí en el sistema. Cada usuario va a tener su propia configuración, por así decirlo, en el registro. Entonces debemos analizar el NT-user del usuario en cuestión que estemos analizando. ¿Okay? Y bueno, ahí simplemente he especificado las rutas donde se guardan esos archivos.
los exportaríamos, aunque si recordáis también los podíamos exportar de la memoria, los exportaríamos y los analizaríamos. ¿Cómo analizamos los archivos del registro? La herramienta por excelencia, RegReaper. Es una herramienta, también se puede utilizar por consola, también está para Linux. Y aquí arriba le diríamos, vale, bueno, cada ficherito de estos que os he comentado antes, el System, el SAM, el Security, cada uno de esos se llaman hives. Lo digo por si lo leéis en la documentación. Aquí dice hive file, es decir, qué archivo quieres analizar. Vale, buscaríamos, elegiríamos nuestro hive. El resultado lo escribiríamos en un TXT, de manera pues igual que la MFT. Luego lo podamos ver de manera legible para nosotros y podamos ver el contenido de este TXT. Y aquí, bueno, el profile que le estaríamos indicando, vale, el fichero, el hive que estoy analizando, de qué tipo es. ¿Es un system, es un security, es un SAM, lo que sea, ok? Y luego, nada, le daríamos a RIP y parsearía este fichero del registro y lo escribiría en un TXT. De manera que, bueno, luego ya podemos buscar en ese TXT la información que nos interese. Otra aplicación, también bueno, bastante muy visual y muy intuitiva, fácil de utilizar, es Windows Registry Recovery, que también podemos abrir estos ficheros de Hive y de una forma muy visual, con un menú de la izquierda, pues podemos ver bueno, pues la información de la red, podemos las aplicaciones que hay instaladas, los usuarios, etcétera, ¿vale? Simplemente pues una forma rápida y muy visual para analizar el registro. ¿Qué buscamos en el registro? El malware se oculta normalmente en 3 sitios en el sistema. Uno de ellos es el registro siempre, o sea, se oculta, me refiero, hace permanencia en el sistema. De manera que permanencia significa que cuando el equipo se reinicie, el malware se va a ejecutar automáticamente. Y para ejecutarse automáticamente, lo que hace es escribir una clave en el registro de Windows. ¿Dónde está esa clave en el registro de Windows? Aquí en esta ruta, ¿vale? En el current user, software, Microsoft, Windows, current version, run. Aquí, en esta clave, está guardado las aplicaciones que se van a ejecutar cuando arranque el sistema operativo. Entonces, hemos parseado nuestro registro, tenemos nuestro TXT, simplemente lo abrimos con un editor que nosotros queramos y, vale, buscamos esa clave, que la tenemos aquí, en el NT-User, en el Hive del NT-User, y mira por dónde que hemos encontrado nuestro VFGG. Entonces, hemos encontrado persistencia en el equipo. Suele ser otra pregunta clave en los forenses. ¿Hay persistencia en el equipo? Si el equipo está infectado con un malware, suele ser una pregunta a siempre responder. Mira, sí, hay persistencia porque ha escrito la clave de registro tal y bueno, cada vez que se inicie el sistema se va a ejecutar este malware. ¿Vale? Pues ya tenemos otro artefacto que hemos encontrado del rastro que ha dejado el malware. Otro elemento también que nos puede dar información útil en un forense es el User Assist. El User Assist es otra clave del registro que lo que guarda es las aplicaciones que ha ejecutado un usuario. Si recordáis el prefetch, os he comentado de las aplicaciones que se ejecutan en el sistema, cada vez que se ejecuta va a crear un prefetch. Lo malo que el prefetch no nos indica qué usuario ha ejecutado una aplicación, no podemos tener esa correlación. Sabemos que se ha ejecutado VirtualBox, pero el usuario que ha ejecutado VirtualBox, el prefetch no nos lo dice. El User Assist es la clave del registro, el NT-User, que pertenece a un usuario. Entonces, aquí podemos ver este usuario, qué aplicaciones ha ejecutado. Vale, lo analizamos. La herramienta para analizar la Registry Explorer. También la podéis descargar. El registro, bueno, no lo comento, esta clave del registro está codificada en root 13. Entonces, si la abrimos con un editor de registro normal, vamos a ver un montón de caracteres raros y no lo vamos a poder leer porque está codificada esta información. Y bueno, justamente esta aplicación, la de Registry Explorer, la verdad que está muy bien porque te hace la decodificación
automáticamente y te deja ver de manera legible las aplicaciones que se han ejecutado. Abrimos con Registry Explorer nuestro NT-User Data, ¿ok? Y vemos que el usuario ejecutó Outlook. El 7 de abril, 8:42. Otro indicio más. El usuario abrió Outlook, se bajó el documento, lo ejecutó, se hizo persistencia en el equipo. ¿Ok? Tenemos ya un poquito cuál ha sido la vía de ejecución. También podríamos ver los USBs que se han conectado en el equipo. Todo esto se guarda en el registro. Un histórico de los USBs. Solo veríamos la última conexión del USB. Todo esto se guarda en las claves de registro de System, Current, Control Set, etc. Y podemos, en herramientas de USB View y Autopsy, que es otra herramienta muy utilizada en Forense, podemos ver los USBs que se han conectado en el equipo. Porque este usuario pues, era muy precavido, este directivo, y dice, bueno, como no me da tiempo a ver este documento, me lo llevo a casa y luego lo abro en casa. Vamos a ver si lo ha guardado en un pendrive. Bueno, en este caso no lo había guardado en un pendrive, ya que, bueno, vemos el histórico y no hay ninguna fecha que coincida con la fecha de infección ni con ese día. Entonces, bueno, no lo guardó en este caso en un pendrive. Pues menos mal. Y simplemente en esta columna, pues por ejemplo, tendríamos la letra que se le asigna, la descripción, el número de serie, cuándo se conectó la primera vez un USB en el equipo, cuándo se conectó la última vez un USB en el equipo. También podemos ahí un poco de encontrar alguna pista. Los logs del sistema, los logs de Windows, otro artefacto también a analizar en un forense. ¿Qué guardan estos logs? Cuando un usuario inicia sesión en un sistema, cuando cierra, si hay usuarios remotos conectados en el sistema. La política, si se ejecuta, por ejemplo, un PowerShell, también lo veríamos en el level log. ¿Y cómo analizamos este level log? Podríamos simplemente el level log abrirlo con el visor de eventos de Windows, se podría abrir perfectamente. O sea, exportamos los event logs que hemos exportado, los EVTX, los abrimos con un event log que tengamos un equipo de laboratorio forense. Pero es mucho más cómodo siempre utilizar los CSVs y los greps. Entonces, yo soy muy fan de los CSVs y los greps. Entonces, utilizamos utilizamos una herramienta que se llama LogParser. En el caso de Windows 2003 y Windows XP, la ubicación de estos VT, los VT son los logs del sistema, y en el caso de Vista Superior, pues la rutita que pone ahí de los VTX. Para analizarlos también tenemos herramientas como Event Viewer, EVT Explorer. Teníamos, por ejemplo, esta herramienta EVT CMD, donde le indicamos el EVT que queremos analizar y el output lo ponemos en un CSV que con nuestra distribución de SIF, de Cain, hacemos grep, buscamos ahí lo que sea. ¿Ok? Otra posible herramienta es LogParser, que es una herramienta de Microsoft que permite analizar EVTs y EVTX también. El output te dice un CSV y aquí, bueno, te estamos haciendo una consulta SQL donde le indicamos, bueno, dame el número del récord, el tiempo, la hora en UTC, el event ID, el origen, el computer name, el identificador del usuario y el strings que contendría todas las cadenas de ese log, de toda la descripción de ese log. Y lo guardamos, por supuesto, en otro CSV que luego vamos a parsear. En el caso de nuestro directivo, pues no teníamos nada relevante aquí en los eventos de Windows, con lo cual, bueno, pues aquí fue una vía de investigación que no nos llevó a ningún lado. Como comentaba antes, ¿qué encontramos? Por ejemplo, si hay también movimiento lateral en un equipo que se ha comprometido y está intentando explotar alguna vulnerabilidad, por ejemplo, a través de Samba, lo veríamos en el event log. Los usuarios que hay conectados, si hay algún usuario de manera remota, también lo veríamos. Cuando se crea un servicio, por ejemplo, también lo veríamos. Todo ese tipo de información lo buscaríamos en estos ficheros. Por supuestísimo, la navegación de un usuario es otro artefacto a analizar en un forense.
Vamos a analizar principalmente los más comunes, Internet Explorer, Chrome, Firefox, en entornos Windows. En el caso de Internet Explorer, ¿dónde guarda la navegación Internet Explorer? En un ficherito, o en el caso XP y Windows 7, lo guarda en un ficherito que se llama index.dat, que lo que es en realidad es un índice a otro fichero que guarda el histórico. Es oculto y se guarda, bueno, en la ruta que os he puesto ahí abajo. Simplemente para que tengáis estas rutas como referencia, ¿dónde se guardaría los archivos temporales, la caché, las cookies, en Windows XP y en Windows 7? Y en el caso de Windows 8 y superiores, se guarda en una base de datos de tipo EDB, que esa base de datos la podemos abrir, por ejemplo, con la herramienta de ese Database View de Nearsoft, que tenemos un único fichero donde tendríamos todo. En esta base de datos tenemos también nuestras tablas, con nuestras columnas, nuestros registros, y con esta herramienta lo podemos analizar de una manera bastante rápida. En el caso de Firefox guarda el histórico en una base de datos SQLite, en diferentes bases de datos de SQLite. Vamos a tener un places.sqlite, por ejemplo, para el histórico. Lo que se autocompleta en el navegador se guarda en otro ficherito de SQLite Form History, el cookie, los certificados, las powers, etc. ¿Qué haríamos? Coger cada uno de esos SQLites, los exportamos y los abrimos con un visor, ¿vale?, de base de datos. ¿Dónde están esas bases de datos? En los ficheros, en las rutas que os pongo aquí abajo, ¿vale? Y el caso de Chrome, muy parecido al de Firefox. Se guardaría también en otra base de datos de SQLite y lo abriríamos con un visor de base de datos. Para que no se ve un poquito mal. Aquí tenéis una herramienta que os he dicho antes, la de Browsing History View, que lo que permite es ver el histórico de todos los navegadores. Podemos ejecutar esta herramienta, por ejemplo, en una respuesta de incidentes, hacer un análisis en vivo, ejecutar esta herramienta y veríamos todo el histórico de todos los navegadores que han sido ejecutados en el sistema. De hecho, si os fijáis en esta columna, veis el navegador, Internet Explorer, Chrome, las URLs, la hora de la visita, el usuario que hizo esa navegación, ¿vale? Entonces, de una manera muy rápida y sencilla, veis todo el histórico de todos los navegadores de ese sistema. En el caso de SQLite, lo podríamos abrir, por ejemplo, con el DB Browser. Para SQLite, abriríamos estos ficheros que os he comentado antes, el places, por ejemplo, .sqlite, y haríamos una consulta de SQL, consulta muy sencilla de SQL. Un select asterisco from, la tabla se llama moth places, moth-places, que indica todo el histórico de Firefox. Un select asterisco from moth places y tendríamos todo el histórico de Firefox. El timestamp es esta columna de last visit date que esta columna guarda los datos en Unique Epoch, el formato de Unix, y si hacemos esta consulta veríamos aquí pues una cadena de números y no sabemos realmente qué fecha es. Simplemente pues hacer una conversión a un datetime de Unique Epoch a UTC para verlo en un formato más legible para nosotros, ¿ok? Entonces aquí simplemente con consultas SQL podríamos ver el histórico de navegación de un usuario también. Como hemos dicho antes, el objetivo principal de un forense es reconstruir temporalmente los hechos que han ocurrido en el sistema. ¿Cómo hacemos esa reconstrucción de los hechos? Cogiendo cada artefacto que hemos analizado y sacando su timeline. Con diferentes herramientas pues podemos sacar el timeline del sistema de ficheros, sacamos el timeline del registro, de la memoria, del prefetch, etcétera, ¿vale? Y cuando calculemos o parsemos el timeline de cada uno de ellos, los unificamos y tendríamos todo el timeline del sistema, ¿vale? Y ya podemos saber cronológicamente qué es lo que ha ocurrido. ¿Cómo calculamos ese timeline? En el caso nuestro, pues teníamos la MFT, utilizamos una herramienta que se llama Analyze MFT en Python, donde le indicamos el ficherito
que queremos analizar y el resultado lo vamos a tener en formato body. Cuando analizamos timelines, los outputs, hay diferentes herramientas y diferentes formatos de output. En este caso, body son, no, creo que 16 o 9 columnas, ¿vale? Luego hay otro formato que es el de TLN, que tiene 5 columnas. Entonces, dependiendo de la herramienta que estemos utilizando, el output va a ser uno u otro. En este caso, pues, lo vamos a unificar todo a TLN, que TLN son 5 columnas, por así decirlo, ¿vale? Entonces, la herramienta de Analyze MFT nos lo va a dar el resultado en formato body, pero nosotros hacemos la conversión de body a TLN. Como con la herramienta de body file, le decimos nuestra MFT, que ha sido el resultado de aquí, y aquí el nombre del equipo, y me lo guardas en formato TLN. De manera que cuando yo tenga todos los, el de la MFT, el del registro, el del prefetch, etcétera, todos tengan el mismo formato, para que haya coherencia en las columnas y en todo el parseo, ¿ok? Calculamos el de nuestro sistema de ficheros, el siguiente va a ser calcular el de la memoria. Si os acordáis de Volatility, entre las muchísimas cosas que ofrece Volatility, permite calcular el timeline de una memoria. Y el comando a utilizar es timeliner, ¿vale? Es el plugin de Volatility que calcula el timeline de la memoria, lo guarda en un TXT y utiliza el formato body. Igual que antes, cojo mi formato body y lo parseo a TLN, con la instrucción la misma que antes, ¿vale? Pero cogiendo ahora el body de la memoria. Lo guardo en TLN. Y finalmente, pues nuestro registro de Windows también lo parseamos. En este caso, la herramienta de RegReaper tiene una herramienta también que se llama RegTime. Le indicamos el Hive, en este caso es un nombre identificativo, aquí simplemente, bueno, pues este Hive del NT User pertenece a Antonio, el R le indicamos el registro y me lo guardas en formato TLN. Lo mismo para el software, system, SAN, security y tendríamos ya nuestro registro de Windows en formato TLN. ¿Qué hacemos ahora? Lo unimos todo. Cogemos la herramienta de parse, cogemos todos nuestros TLNs y guardamos el output en otro CSV. ¡Viva los CSVs! Tenemos el output, el "-c", que le estamos indicando un CSV. Timeline, all, aquí tenemos memoria, tenemos sistema de ficheros y tenemos registro. ¿Vale? Pues ya tenemos nuestro timeline recreado. Genial. Podemos ya analizar ese timeline y ver cronológicamente qué pasó en el sistema. Ese timeline lo pondríamos luego en el informe y ya está. ¿Ok? Finalmente, me hubiese gustado enseñaroslo, pero bueno, no lo tengo aquí. En la herramienta de Autopsy, todo lo que hemos hecho ahora, de analizar el prefetching, analizar el user assist, analizar el registro, el histórico, los documentos que se han abierto recientemente, lo hemos ido haciendo de manera individual y con diferentes herramientas. Vale, pues una herramienta que nos permite hacerlo todo a la vez es Autopsy. Y haber dicho, pues haber empezado por ahí, ¿no? Pues sí, pero es que si no, no tiene gracia. Cogemos, ejecutamos Autopsy y le pasamos todo el clonado del disco. Y automáticamente lo hace toda a la vez. Y tenemos la herramienta Autopsy con nuestro menú en la parte de la izquierda, histórico de navegación, todo el histórico de navegación. El User Assist de cada usuario. El prefetching, todo el prefetching. El level log. Muy bien, pero siempre hay un pero. El pero es que Autopsy es muy lento. Muy lento. Necesita muchos recursos para ejecutarse. Es una herramienta gratuita, con lo cual está muy bien, pero tiene la contrapartida de que necesita muchos recursos. Lo normal, 8 gigas mínimo para ejecutarse. Lo recomendable, 16 gigas. Solo de RAM para ejecutar Autopsy. Para que os hagáis una idea, 20 gigas, que fue bueno, pues un CTF que estuve haciendo, lo analicé con Autopsy y los 20 gigas de un clonado de un disco, que es prácticamente nada, tardó 11 horas en analizar.
para que un poco estiméis. También te saca los archivos que han sido borrados. Está muy bien, pero claro, o sea, eso es de darle al botón analizar y el fin de semana dejarlo ejecutando y cuando volváis llevaréis un 20%, no llevaréis más. Claro, si analizáis un disco de 500 gigas, 1 tera, pues claro, es complicado, es complicado. Hay otra herramienta que se llama OS Forensics. OS Forensics, la verdad que es una herramienta muy versátil, funciona muy bien, pero es de pago. Pero sí que es verdad que puede resolver muchas papeletas. Es muy parecida a Autopsy y es muchísimo más rápida, muchísimo más. O sea, ejecuta nada, en cuestión de no voy a decir minutos, pero media hora, 1 hora, tenéis el disco analizado por completo. Y también está muy bien. El coste creo que son unos $900.000, por ahí ronda, que bueno, que la verdad que dentro del mundo forense no es mucho dinero, pero es también un coste a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, simplemente si por gusto, la verdad que Autopsy, pues os lo recomiendo probarla y que la utilicéis y ver los resultados que obtenéis. Y finalmente, bueno, ya hemos llegado a nuestra parte de informes, ya tenemos nuestro análisis hecho, tenemos más o menos un poco la vía de ejecución de todo lo que ha ocurrido. ¿Qué hacemos qué documentamos aquí? Como he dicho antes, es muy importante documentar todo lo que se ha hecho en un forense, desde el proceso de adquisición, es más, desde el proceso de identificación, cuando identificamos un incidente, cuando se nos notifica, si nosotros somos un equipo de respuesta a incidentes y puede ser que un usuario nos llame, en este caso pues el directivo, de oye, yo he detectado algo raro, míramelo. Yo eso lo pongo en el informe, ¿vale? Hemos recibido una notificación del directivo tal, a la hora tal, y vamos a ver qué es lo que ha pasado. Todo eso lo pongo en el informe. Es decir, cómo hemos descubierto, si lo hemos descubierto por un IDS, si se nos ha notificado, lo que sea. Toda la información, repito, de todo el proceso, especialmente pues también la parte de adquisición. Cuando hacemos esta fase de adquisición, lo normal es también tener unas entrevistas con, en este caso, pues por ejemplo, con el directivo, de vale, oye, has abierto un documento, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas navegando por algún sitio raro? Lo que sea. Tenemos como unas pequeñas entrevistas con los usuarios afectados o, por ejemplo, también con un administrador de sistemas. Si es un servidor, por ejemplo, también le podemos decir, oye, pues mira, este servidor, ¿dónde está conectado? ¿Qué servicios hay expuestos? ¿Que tenéis un firewall? ¿Tenéis lo que sea? Todo ese tipo de documentación se guarda y se escribe en el informe. Todos los procesos, adquisición, obviamente toda la parte de análisis, cada uno de los pasos que hemos llevado en un análisis, las herramientas que hemos utilizado. Si hemos analizado el prefetch con WinPrefetch Views, ponemos, analizamos el prefetch con la herramienta WinPrefetch View, versión, la que sea. Y la versión, la que sea, la ponemos en el informe. ¿Vale? Y, por supuesto, debe ser completo, debe responder a todas las preguntas. Si una pregunta no se puede responder, que estaba planteada inicialmente, se pone también en el informe. No se han encontrado evidencias, por ejemplo, se pregunta, ¿ha habido persistencia en el equipo? No hay evidencias que lo demuestren. Yo lo pongo en el informe. No se han encontrado evidencias que demuestren persistencia en el equipo. ¿Ok? Entonces, de manera completa, yo estoy completando todas las preguntas inicialmente que se me estaban planteando. De forma muy genérica, esta sería un poco la estructura que tendría un forense. Primero, una parte de resumen ejecutivo. ¿Qué va a tener este resumen ejecutivo? Va a ser el que se va a leer tu jefe, básicamente, no se va a leer nada más del informe. Se va a leer tu jefe, un abogado, un juez, toda la parte técnica, ya os digo yo que no lo va a leer. ¿Qué vamos a incluir? Obviamente, pues el número de caso, información preliminar de cómo se ha identificado, cuáles son las conclusiones de todo el proceso. ¿Ha habido filtración? ¿No ha habido filtración? ¿Cuál ha sido la vía de compromiso? Luego, pues una parte de ese informe va a ser detallar
cómo ha sido esa vía de notificación, cómo ha sido esa vía de identificación del incidente, es decir, los antecedentes que nos ponen en esta investigación, que ha provocado esa investigación, ¿no? Básicamente. Información relativa a todas las evidencias, todos los discos que hemos adquirido, las memorias RAM, los logs, si tenemos logs del firewall, si tenemos logs del IDS, tenemos logs del proxy, etcétera, todo lo vamos a documentar cada una de las evidencias con sus correspondientes hashes, ¿ok? Y luego ya entraríamos en la parte técnica del análisis. Especificaríamos todo lo que hemos hecho, incluso lo que hemos hecho que no hemos encontrado resultados, lo especificaríamos también. Analizamos el prefetch, pero no se han encontrado evidencias de ninguna ejecución, pues porque el archivo, el disco era un disco SSD y no se han encontrado ninguna evidencia. Pondríamos toda la parte técnica. Aquí sí que podemos hablar de greps, podemos hablar de AWK, podemos hablar de herramientas, podemos hablar de más términos técnicos, ¿vale? Y finalmente, pues obviamente, una serie de conclusiones, hechos relevantes que hemos visto en la investigación. Y finalmente, pues una serie de anexos. Si yo en el informe analizo un histórico de navegación, yo no voy a poner todo el histórico de navegación. Por ejemplo, voy a poner una parte relevante en el informe, luego todo lo pondré en un anexo, ¿vale? Se registra, por ejemplo, navegación ilícita, voy a poner una parte demostrativa de esa navegación, pero el completo lo voy a poner en un anexo, porque a lo mejor el completo tiene 3.000 líneas. Lo pongo en un anexo, lo anexo a mi informe y a correr. Podríamos también, por ejemplo, poner una metodología a los atacantes. Si sabemos cómo ha sido ese ataque, podemos buscar información de los atacantes, si es que conseguimos tener esa relación del ataque, y poner un poco las tácticas, las técnicas, los procedimientos que utilizan o que han utilizado los atacantes en ese ataque, y luego finalmente pues una serie de recomendaciones a seguir pues para que no se repita ese incidente o se pueda evitar, ¿no? Y hasta aquí un poco lo que os quería contar. Os he dejado al final una serie de enlaces, de recursos que las herramientas que hemos utilizado las tenéis absolutamente todas aquí. Espero que hagáis fotos, estáis todos haciendo fotos. Vamos, las que he ido mencionando las podéis buscar en Google y las tenéis todas. El FTK para montar las imágenes, el Autopsy que os he comentado, el OS Forensics con la contrapartida que es de pago, SIS internas, las de Nearsoft, el Dumpit para hacer adquisición de memoria RAM. ¿Qué más podemos hacer con memoria RAM? El RAM Capturer, por ejemplo, también para hacer una adquisición de la RAM. El Windows Registry Recovery para el registro, que es la que tenía esta interfaz gráfica. El RegReaper, el Registry Explorer para analizar el User Assist. La de Windows Preface Views para el prefetching. NTFS Log Tracker, aunque no lo hemos visto en el ejemplo de hoy, pero para analizar el log file que os he comentado al principio, sistema de transacciones de Windows, las Jamlis, el Thumb Caché, el Browsing History View, herramientas también de Carvin, las más utilizadas, por ejemplo, Foremost y Photorec, y Scalpel, que no está aquí. Y RTriage, para hacer un triaje de un sistema, Bambi Raptor, CILR, el Volatility, Lime, que no hemos hablado hoy de sistemas Linux, pero para hacer también una adquisición de la RAM de un sistema Linux, utilizaríamos la herramienta de Lime. Y finalmente, una serie de herramientas aquí en GitHub. La verdad que hay unos repositorios muy interesantes donde hay una recopilación de herramientas. Cuando nos enfrentamos a un forense y queremos hacer, por ejemplo, un análisis del prefetch, si buscáis en Google análisis del prefetch forensic, os vais a encontrar infinidad de herramientas. Yo os he comentado las que, bueno, de forma rápida son útiles de utilizar y son sencillas de utilizar, y son las que os he comentado aquí, pero para hacer una acción, para hacer un análisis, se pueden utilizar un montón de herramientas diferentes, ¿ok? No solo porque yo las he dicho, solo están esas, ¿no? Entonces, en estos repositorios de GitHub encontráis un montón de herramientas
también para analizar. Y como hemos empezado la presentación hablando de los bomberos, ¿qué hacen los bomberos cuando no están apagando fuegos, por así decirlo? Están entrenando, ¿no? Pues en un equipo de respuesta a incidente hacemos también lo mismo. Cuando no estamos en un incidente, estamos entrenando, digitalmente hablando. Y aquí os dejo una serie de recursos donde vais a poder encontrar CTFs, que son pues, pruebas prácticas para demostrar un poco vuestras habilidades en forense. Que sepáis que las evidencias que he utilizado hoy, las de VFGGG, están sacadas del CTF de la Universidad de Zaragoza. Podéis entrar en esa URL y os invito a hacer el CTF. ENISA tiene también unos training interesantes de forense y el CERT de Luxemburgo, que es el de CIRCL. También encontraréis también un material bastante interesante de forense. Y si no los conocéis, también están los CTFs del CCN, Atenea, que es una plataforma donde también hay un montón de CTFs, de pruebas técnicas, no solo de forense, también de pentesting, de reversing, de análisis de tráfico de red, de, bueno, lo que sea, ¿vale? De diferentes temáticas. Y hasta aquí me ha sobrado un poquito más del tiempo esperado, pero bueno. ¿Alguna pregunta? Nos ha quedado todo súper claro, ¿no? Hola, buenos días. Mira, quería preguntarte, como veo que cuando se tiene que hacer un análisis en algún caso hay tantas herramientas, tantas especialidades, un equipo forense cuando tenéis que actuar en un caso, ¿cuántas personas sois? ¿Estáis organizados en diferentes tecnologías? ¿Cómo funcionáis? Gracias. Suelen estar varias personas implicadas en un incidente. Durante la fase de adquisición, la verdad que no tiene mucho sentido desplazarse muchas personas porque simplemente coger las adquisiciones y llevártelas al laboratorio. Entonces, en la parte de adquisición suelen estar implicadas una o dos personas y sí que es verdad que la parte de análisis es fácil que intervengan varias personas. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe hacer de todo. Yo, por ejemplo, del malware no soy una súper experta y puedo tener unos conocimientos básicos de malware, sacar unos IOCs, pero no sé hacer un reversing, por ejemplo. Y entonces ahí intervienen otras personas en el equipo que tengan esa capacidad o que tengamos un malware que se ejecute en una plataforma ARM y diga, bueno, ¿quién entiende de arquitectura ARM? De malware que se ejecute en ese tipo de plataforma. Entonces, claro, tiene que haber, en un equipo tiene que haber varias personas que sean multidisciplinar y que cada uno se encargue de una labor. Y también un poco para diversificar y hacer el análisis, por ejemplo, más rápido. Mientras yo voy analizando una cosa, a lo mejor encuentro una muestra que está codificada en 7000 formas diferentes y esa decodificación, por ejemplo, la puede hacer un compañero. O el tráfico de red también la puede hacer otro compañero. Entonces, sí, o sea, es muy fácil que sí, que intervengan varias personas. 4 o 5 en un incidente, fácilmente, sí. Hola, buenos días. Buenos días. Antes has comentado que el prefetch era para verlo lo más rápido. ¿Para verlos? Para verlo más rápido. ¿Se podría comparar a lo que es la memoria caché? Para ejecutar la aplicación más rápida. Sí. ¿Se podría comparar con una caché? Sí, se podría comparar con una caché. Es como, sí, básicamente sí. Lo que hace es coge todos los ficheros que utiliza una aplicación, las DLLs, y todas esas DLLs las guardan en un único fichero. Entonces, de manera que, vale, yo sé que cada vez que ejecuto el Outlook va a utilizar una serie de DLLs, vale, pues me las guardo en un ficherito, de manera que no tengo que estar buscando en todo el directorio de instalación y la segunda vez que abra esa aplicación de Outlook se ejecute más rápido. Es como una especie de caché, se podría llamar, sí. Gracias. Nada. ¿Por allí? Sí. Y luego por la otra punta. Hola, buenos días. Perdón.
Felicidades por la ponencia, muy interesante. Y yo quería preguntar sobre un caso práctico en el cual sabemos que ante un incidente informático, sobre todo la adquisición de evidencias por parte de un perito forense es, digamos, la parte crucial, ¿vale? Por la cadena de custodia. En el caso de que un perito forense, digamos, de una empresa acudiera como respuesta a un incidente informático, hiciera la adquisición de pruebas, entiendo, siguiendo los procesos adecuados para una cadena de custodia correcta, y esta persona desistiera de este trabajo y lo cogiera un segundo perito, esto ante un proceso judicial, digamos, un contraperitaje, sería mucho peso para tirar abajo todo este informe ejecutivo. No, si se diera el caso de que hubiese un procedimiento judicial, tendría que ir la persona que hizo la adquisición, la primera persona que estaba implicada en el caso, seguramente la llamaran a declarar. Entonces tendría que personarse esa persona. Si luego el proceso de investigación lo continúa otra persona, mientras se mantenga la integridad de la evidencia, no tiene por qué echarse atrás, o sea, invalidar esa evidencia. Puede luego, la respuesta es un sí, puede reanudar la evidencia a otro perito y ser totalmente válido mientras no se rompa la cadena de custodia. Digamos que ahí, la defensa, o no sé en este caso cómo se llamaría, pero tiraría abajo este peritaje, porque imagínate que esta persona no apareciese, no compareciera ante el proceso judicial. ¿Cómo yo puedo asegurarme o puedo dar veracidad a que esa cadena de custodia que en aquel momento este perito... Ese perito siempre va a estar acompañado de una persona, sea un abogado, sea un juez judicial, sea la policía judicial, de una tercera persona. O sea, yo no puedo ir sola a hacer una adquisición de evidencias y hacerla yo sola y ¿quién dice de que yo lo he hecho correctamente? No lo digo yo, pero alguien más tiene que constatar esa información, ¿no? Entonces, un perito nunca va a ir solo. Si luego este perito desaparece, va a haber una tercera persona, un policía judicial, un abogado o un notario que dé fe de que, bueno, no, este procedimiento fue correcto. Vale, ok, gracias. Creo que ahora sí que he respondido a la pregunta. Y por allí había otra pregunta. Buenas. Bueno, disculpar que os corrija, pero buenas tardes. Es una pregunta personal. ¿Por qué análisis forense y no, por ejemplo, pentesting? ¿Para mí? Sí. Simplemente porque me gusta saber, no sé, está un poco relacionado con... Yo es que veo muchas series y muchas películas, entonces el rollo de CSI, de qué ha pasado aquí, ese desconocimiento de qué ha ocurrido, a mí personalmente me llama la atención. Bueno, sabemos que ha ocurrido algo y queremos averiguar el qué ha pasado. Pues a mí es lo que más me llama la atención. En un pentest, por regla general a todo el mundo le gusta el pentest porque le gusta romper cosas, pero bueno, a mí personalmente, pues, bueno, sí, está bien, pero realmente no sé si lo puedo romper o no lo puedo romper, porque no sé si tiene el parche aplicado o no tiene el parche aplicado. Pues un poco más de incertidumbre, ¿no? No sé si se puede o se puede, pero con un forense ya sabemos que ha pasado algo. Por lo menos o sospechamos que ha pasado o sabemos la certeza que ha pasado algo. Y tenemos que un poco retroceder en el tiempo y hacer esas reconstrucciones, como por ejemplo un puzzle. Siempre, cuando yo me enfrento a un forense, la verdad que me lo tomo así como, voy a resolver este puzzle. Vale, tengo esta pieza, tengo el prefetch, tengo el análisis de log, tengo la MFT, vale, pues voy a encajar estas piezas en mi puzzle y reconstruir un poco esos hechos. A mí personalmente, pues es una área que sí que me llama la atención, pero precisamente por eso, por lo que te digo, de que me gusta un poco saber qué ha pasado. Esa curiosidad, ¿no?, de investigación. Pues gracias. Nada. Hola, buenos días. Hemos hablado mucho sobre los sistemas operativos Windows. Ha habido una herramienta sobre Linux. ¿Cómo está el tema sobre sistemas operativos Mac? ¿Existen herramientas para analizar? ¿Es más fácil, es más difícil? Lo lógico es que el proceso de adquisición cambia un poquito, pero también se puede clonar discos por el Thunderbolt de Mac y clonar el disco igualmente. Y en la clonación sí que las herramientas son diferentes,
pero el procedimiento es prácticamente igual. Tú te vas a tener unas evidencias, las herramientas a utilizar pueden ser diferentes, pero porque tú tienes un binario original diferente, vas a tener unos PSList y una serie de ficheros en Mac que cambian de, por ejemplo, de los event logs de Windows o del registro de Windows, pero el procedimiento va a ser un poco similar. Pero bueno, ahí entraría, la verdad que para otra charla bastante larga el tema de Mac. ¿Dificulta mucho el proceso, ya que es un sistema operativo más cerrado? No. ¿O es igualmente La verdad abierto? que he hecho Mac en entorno educativo, nunca he hecho un análisis de un Mac en un entorno real, con lo cual no te sabría decir, pero en un entorno educativo dificultad la misma. Dificultad la misma. Vale, muchas gracias. Muy buenas. Mi nombre es Pablo. Enhorabuena por la ponencia, la verdad es que ha sido impresionante. El tema es, yo estaba escuchándole y en el tema de la RAM, ¿vale? Yo tenía entendido que la memoria RAM, una vez que usted apaga el sistema, se La borra. pierdes, sí. Es volátil. Entonces, siempre lo hemos estado hablando en clase, la profesora también lo hemos estado debatiendo. ¿Cómo es posible sacar esa información de la RAM? Esos datos que usted ha estado poniéndonos ahí. El sistema tiene que estar encendido sí o sí. O sea, si yo apago el sistema, directamente la RAM es todo fuera. Esos datos no se podrían recuperar. No, Ahí no podríamos hacer análisis. no. Solamente si Podrías estuviera- tirar un poco del hilo del page file y del Iberfill, en el caso de que los tengas. Que os he comentado que son dos ficheros, el de Iberfill, que coge todo el dump de la memoria cuando un sistema hiberna, coge la memoria y la guarda en disco. Vale. Y el page file, que es el archivo de paginación, donde cuando la memoria se llena, el sistema operativo va desalojando páginas de memoria y las escribe en disco. Es lo único que podrías donde tirar del hilo, pero lo que es la memoria RAM en sí no la tendrías. Si la apagas no la tendrías. Vale. No, no. Vale, Gracias. nada. Entonces se puede aplicar lo mismo para un disco SSD. Que se puede aplicar lo mismo para un... Claro. Si le apagaras el disco, nos quedaríamos sin información. Hombre, el disco lo tienes. El disco sí, o sea, la información del disco sí que la tienes. Lo que no vas a tener va a ser la memoria RAM. Pero el disco de la información sigue estando, no es volátil en un disco SSD. Vale, No es gracias. volátil. Hola, buenas tardes, perdón. Yo he visto que has planteado una investigación bastante sistemática y que entiendo que seguís más o menos este tipo de pasos cuando hacéis una investigación. Y me pregunto si alguna vez os habéis encontrado algún caso en el que, siguiendo todos estos pasos, No encuentras nada. encontráis nada Sí. y si tenéis que buscar o usar, no son metodologías más artesanales para probar a encontrar algo. Se ha dado el caso de hacer un forense y no encontrar nada. Sí, de preguntar ¿hay filtro de información? No se encuentran evidencias. ¿Hay persistencia? No se encuentran evidencias. ¿Hay prefetch? Vaya por Dios que no tenemos el prefetch. Se ha dado el caso, sí. ¿Y se lo pasáis a alguien o se queda el caso muerto y se acabó? En ese caso se responde de que ese equipo no se han encontrado evidencias de lo que se está, del objetivo del análisis. Suelen ser casos, por ejemplo, que son muy antiguos, que sí que es verdad que a veces cuando nos llega un forense o cuando se descubre un incidente, a lo mejor ha pasado años desde que se produjo el incidente. Entonces, claro, ponerte a mirar el prefetch de hace 5 años, dices, pues claro, o el level log de Windows de hace 5 años, pues se rota los logs. Entonces sí que es muy probable que no se encuentren evidencias. De ahí la importancia de actuar de manera rápida cuando se produce un incidente. Gracias. Sí. ¿Vale? Por allí. Allí al final de todo. Bueno, gracias por tu presentación. Quería hacerte una pregunta. Para los discos SSD, que imagino que sabes que hay una capa que es la que ve el sistema operativo, pero por debajo utilizan otro mecanismo para no sobreescribir mucho las celdas.
¿llegáis a tener que analizarlos a bajo nivel o simplemente la visión que da el sistema operativo? Si en un caso no encontráis evidencias, podéis bajar a ver Se que hay puede datos que ver... no se han ¿El qué? sobrescrito. Los datos que no se sobrescriben porque cada vez que escribe un fichero lo va cambiando de celda automáticamente el SSD. Al menos en la teoría, pero te tengo que ser sincera y nunca me he enfrentado de manera real a un SSD, sí que en casos prácticos, pero no real. Entonces, pero a donde entiendo que llega es a lo mismo que en un... Sí que ves la parte de... La verdad que no te sabría responder. Imagino que sí, imagino que sí que se vería. No sé hasta qué capa, pero imagino que sí. Vale, gracias. ¿Qué características tendría que tener un caso para decidirse hacer un análisis forense y no pasar un antivirus y ya está? Suelen ser temas más delicados, que tengan más miga. Es decir, si yo tengo un equipo infectado con un adware, obviamente no voy a hacer un análisis forense, porque no tiene mucho impacto. Va a depender muchísimo del impacto que tenga el incidente y especialmente la persona que haya sufrido el incidente. Si es un directivo, si es un alto cargo, si es un equipo crítico que guarda información confidencial, por ejemplo, puede ser no sé, en el sector energético, en el sector eléctrico, en el sector sanitario, por ejemplo. Son esos sectores donde la información es bastante delicada y en esos casos sí que requeriría un forense. De un usuario, por ejemplo, también que se tenga la sospecha que se ha llevado información corporativa y se la ha podido llevar a casa, si ha subido navegación, si ha subido información corporativa a alguna página de OneDrive, Dropbox, etcétera, que ha robado información por ahí. Entonces, suelen ser casos donde, bueno, que sean delicados, ¿no? En ese sentido, ya te digo, de un adware o de un malware normal, no se va a hacer un forense. Vale, gracias. Porque ya te digo, porque es que requiere mucho tiempo. O sea, con la autopsia hemos dicho no sé cuántas horas, es una investigación te puede llevar meses incluso. Y si tienes varios equipos infectados o es un servidor con diferentes backups, tienes que analizar los backups también y la verdad que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha dedicación y tiene que ser un tema que tenga sustancia básicamente para hacer un forense. Queda una. Hola, buenas. Mi pregunta es, cuando tú realizas el análisis y encuentras el malware, lo que sea, y ya lo tienes todo, el disco duro de la víctima, luego ¿qué hacéis para... ¿Sabes lo que te quiero decir? Depende, sí. En plan, ¿qué se hace? ¿Formatea el disco duro, luego analiza toda la red de la empresa o qué sería en esa situación? No, hombre, toda la red de la empresa no. Depende del impacto que tenga, pero lo normal es aislarlo. Se hace la copia, se analiza, tal, y cuando se haya resuelto el caso, lo normal es formatearlo. Se lo puede formatear, hacer un borrado seguro. El borrado seguro vas a sobreescribir todo el disco con ceros o con información aleatoria y luego hacer la instalación normal. Si es un proceso judicial, el original se lo queda un abogado o un notario bajo custodia. Vale. Pero en un incidente normal, pues se aísla, se le da un ordenador temporal y luego lo normal es formatearlo. Vamos. Y si el disco tiene algo importante, lo pierde, ¿no? Por así decirlo. Hay información importante de algo. Para eso están las copias de seguridad. Hombre. Ah, vale. Que también Pues esa es la pregunta. es Muchas una gracias. buena práctica en la política de seguridad, el tener copia de seguridad.
Hola, buenas. Quería preguntarte que si en casos que ha habido que analizar un disco duro haya sectores dañados, ¿esos sectores se han podido recuperar o por métodos ya sea a una empresa que se dedica a eso, si los habéis podido recuperar en alguna materia? Que sea importante para el caso, ¿no? Porque antes de pillar al usuario o a la empresa, lo ha reformateado, le ha pegado golpes, le ha hecho lo que sea para que vosotros no impedáis que conseguiréis esa información. Se podría recuperar también información de sectores defectuosos. De hecho, hay herramientas que permiten recuperar de sectores defectuosos y es más, hay malware que a propósito dice, este sector de aquí me lo marcas como defectuoso y yo me escondo ahí. Entonces, al sistema operativo dice, uy, mira, tengo un sector defectuoso, pues ahí no escribo. Pero el malware está oculto en ese sector defectuoso. Entonces, sí que hay herramientas para ver esa información también, sí. Gracias.